Desde el sur, de 8:30 a 10 de la mañana, toda la información está en Megafon Radio. Por mejorarse son las tres cosas. A ver, ha sido pésimo la gestión del gobierno actual a nivel nacional y provincial con respecto a las políticas sociales. Hemos visto cómo se han acrecentado los comedores. A ver, recibimos llamadas de todos los barrios de Loma de Zamora pidiendo ayuda para la creación de los comedores. Nosotros estamos apadrinando uno de los comedores en Villa Galicia, que hemos visto cómo pasó de tener 14 chicos a 80. Entonces, la verdad que con las políticas sociales eso es el más claro reflejo y el más claro cuadro de situación que se puede dar respecto de lo poco que le interesa al gobierno actual el tema de las políticas sociales. Con respecto a la salud, nosotros nos hemos hecho presentes el día martes en el UPA de Lomas de Zamora porque nos habían denunciado que no había médicos. Lo constatamos en persona. El único que estaba era el director, que el director es médico desde el día domingo. Había pasado ya 72 horas el director del UPA atendiendo él solo. El UPA, para que todos lo tengamos más claro, para aquellos oyentes que por ahí no conocen la zona, está en Recondo y Camino Negro, en el corazón de Cuartel Noveno, y está diseñado para atender las emergencias. Está diseñado para que tenga 28 médicos en total en su grilla. En este momento está con 7 médicos, por lo tanto hay días que se queda sin médicos. Y a eso es el reflejo más claro de la consideración que tiene la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, de que no le interesa en absoluto la salud de Lomas. Lomas de Zamora se ha convertido en un lugar donde poder entrar al sistema o adquirir salud se ha convertido en un privilegio. La salud de Lomas es un privilegio, ha dejado de ser un derecho. A ver, en el último fallo sobre el expediente de la expropiación del Hospital de Lavallol, cuando ya estaba aprobado la expropiación por las cámaras legislativas provinciales, la gobernadora María Eugenia Vidal vetó eso por pedido de Zulma Ortiz, su ministra de Salud. A ver, Zulma Ortiz dijo que Lomas de Zamora tenía suficientes médicos, suficientes hospitales y suficientes camas para poder atender a la población. Yo creo que esa señora desconoce totalmente la realidad que se vive en el conurbano bonaerense. No tiene la más pálida idea. Dentro de ese fallo que redactó la señora, mencionaba Lupa, también mencionaba al Hospitalito Allende de Lavallol, que es un hospital municipal, o sea que eso el municipio se ocupa de ese hospital, que también tiene grandes falencias por haber quedado atrapado en una zona demasiado populosa. Su idea principal había sido que era materno-infantil. Hoy está atendiendo todos los casos porque la verdad que no está funcionando ningún otro sistema de salud provincial en la zona. Hemos visto el Gandulfo cómo ha sido deteriorado a lo largo de los años. Así que la verdad es muy preocupante el tema de la salud en Loma de Zamora. Y te das cuenta cuando se dicta una negativa aprobada por ambas cámaras provinciales a la expropiación del Hospitalito Lavallol, que finalmente se hizo la expropiación municipal, que yo fui el único concejal de los 24 que siempre solicitó que ese hospital sea municipal. ¿Por qué? Porque si no nos terminan pasando estas cosas. Tenemos a una señora que está sentada a 60 kilómetros de acá, en La Plata, muy cómodamente en su despacho, y que no entiende la problemática en salud que tenemos en Loma de Zamora. Entonces, por eso yo considero, y soy municipalista y siempre lo digo, que el municipio se debe hacer cargo de las principales atenciones de los vecinos. Salud, inclusive hasta la educación, me iré a decir, en el nivel primario. El sistema de educación de Loma de Zamora depende de la provincia y de la nación y está muy deteriorado. A ver, esa es la realidad. El municipio no tiene una gran injerencia, pero el municipio se debe hacer cargo de la primera educación, de la primera infancia de los chicos. A ver, tenemos un montón de madres que salen a trabajar y que terminan dejando a sus chicos en distintos jardines comunitarios en Lomas de Zamora. Esos jardines comunitarios hay que regularlos, hay que sentarlos en una mesa, hay que ordenarlos y hay que ayudarlos desde el municipio. Nosotros ya hemos hecho este planteo desde el Consejo Deliberante varias veces, es más, por ahí la gente no logra entender que uno cuando es minoría, las cosas que proponen no salen, lamentablemente es así. Nosotros podemos tener varios proyectos. A ver, yo he presentado
cientos de proyectos en los años que he sido concejal, y la mayoría de los proyectos, que eran muy buenas ideas, que han sido desarrolladas con muy buena fe, han sido cajoneados y están durmiendo el sueño de los justos en las distintas comisiones, o directamente se les ha negado el tratamiento dentro del recinto. Así que es difícil ser minoría en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, pero nosotros estamos construyendo con consenso una gran mayoría y esperemos que se vea reflejado en los próximos años. Ezequiel Jaro, del Frente Vamos, políticas sociales, salud, educación en Lomas de Zamora. ¿Ustedes qué piensan, cómo la ven? Bueno, quienes militamos y vivimos en los barrios más populares, más humildes de Lomas de Zamora, vivimos realmente una situación dramática a partir de las políticas que este modelo neoliberal que instaló Cambiemos, de que asumió el gobierno nacional y el gobierno provincial, estas políticas de exclusión, de destrucción del trabajo, se ha multiplicado la pobreza, tenemos 1,5 millones de nuevos pobres, ha crecido la desocupación, tenemos más de 7.000 nuevos desocupados en Lomas de Zamora, y eso, por supuesto, genera una situación muy complicada en todo Lomas de Zamora, pero fundamentalmente en los barrios más humildes. Con lo cual, entendemos que el municipio tiene que ponerse a la cabeza de paliar esta situación. Por supuesto, más allá de las responsabilidades que tiene el gobierno nacional y provincial, el municipio tiene que concentrar los recursos y concentrar las acciones, lo mismo el Consejo Deliberante, políticas en función de paliar esta situación. Hay un fuerte entramado social, clubes de barrio, sociedades de fomento, comedores. Ahí Teresa decía que ellos apanían un comedor. Nosotros, junto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, desde el 10 de diciembre del 2015 abrimos 45 comedores en Loma de Zamora, en Villa Fiorito, en Villa Albertina, y también en Temperley, en San José, en todos los barrios más pobres y populares hemos abierto los comedores porque es una situación muy acuciante, ¿no? Y hoy la prioridad de la mayoría de las familias de Loma de Zamora es poder llevar un plato de comida a su mesa, y no hay respuestas, lamentablemente, del municipio. La comida que llega de desarrollo social a nivel nacional y provincial es insuficiente, con lo cual las organizaciones sociales tenemos que autoorganizarnos para reemplazar al Estado. Eso es una vergüenza, eso es responsabilidad del Estado en todos sus niveles, y el municipio tiene que ponerse a la cabeza para fortalecer todas estas organizaciones, como dije antes, con subsidios, con excepciones impositivas, para paliar esta situación, porque realmente es dramática. Y esto lo vivimos en educación y salud, porque, como decía antes, una buena parte de las políticas neoliberales que está llevando el gobierno nacional implica un recorte en salud y educación, ¿no? El año pasado el presupuesto provincial fue del 6,5% en salud, el aumento del presupuesto global de provincia fue del 35% y en salud fue del 26%, con lo cual hubo una baja encubierta del presupuesto en salud. Y el sistema de salud en Lomas de Zamora, por supuesto, está completamente colapsado. Todos sabemos, los vecinos de Lomas de Zamora, las vecinas de Lomas de Zamora, que o tenemos que recurrir a las obras sociales, o tenemos que recurrir a aquellos que no tienen cobertura a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene 11 hospitales para más o menos 2,5 millones de personas, muchas de las cuales no recurren al servicio público. Bueno, en Loma de Zamora, donde la mayoría sí recurre al servicio público, hay solamente 2 hospitales con 1 millón de personas. La cuenta es bastante sencilla, ¿no? Como mínimo hace falta 2 hospitales más en Loma de Zamora. Hay 42 salas, ¿no? Si uno ve el número dice, bueno, es una buena cantidad de cobertura, ¿no? Inmediata, bien distribuida, hay en barrios populares. Sin embargo, no hay profesionales, no hay insumos, ¿no? Es pura voluntad de las organizaciones sociales y de los profesionales, que resignan hasta la mitad de su salario para trabajar en una sala. Y ese es justamente uno de los problemas centrales que tiene el sistema de salud en toda la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente en el conurbano sur y en Loma de Zamora. Los médicos, por ejemplo, un médico generalista el año pasado ganaba 15.000 pesos. Un médico generalista es un médico comunitario, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. En la ciudad gana 20.000. Con lo cual, además, la matrícula de los médicos en la provincia de Buenos Aires es más cara encima.
Con lo cual hay una migración de profesionales de la provincia a la ciudad, lo que implica que los médicos no quieran tomar servicio en Lomas de Zamora, con lo cual esto que decía Teresa es un problema estructural que tiene que ver con los bajos salarios que tienen los médicos. Ese es uno de los problemas centrales que hace que el servicio de salud en Lomas de Zamora no funcione, además que no está integrado, porque hay 42 salas, pero hay solo un UPA y solo 2 hospitales, ¿no? De los cuales uno de alta complejidad y otro es una maternidad que es muy pequeña, sobre todo para los requerimientos que tiene la población de Lomas de Zamora. Con lo cual es fundamental declarar la emergencia sanitaria y concentrar recursos desde el municipio para intentar paliar esta situación, que los profesionales vuelvan, ¿no?, a prestar servicio en las salas, en los hospitales de Lomas de Zamora y poder empezar a revertir esta situación. Bueno, lo mismo con educación, ¿no? Un gran problema que tiene la educación pública nacional tiene que ver con los salarios de los docentes. Hace poco se cerró la paritaria, ¿no? Se cerró con un 27% después de 6 meses de conflicto, cuando en realidad este conflicto se podría haber evitado. Efectivamente, la plata estaba, porque si la oferta inicial fue del 17% y terminaron cerrando por el 27%, eso da cuenta de que no hubo una voluntad del gobierno nacional y fundamentalmente del gobierno provincial de evitar el conflicto y seguir deteriorando la educación pública. Entonces, toda esta política a nivel nacional y provincial obviamente impacta fuertemente en el desfinanciamiento de la educación pública impacta fuertemente en el municipio. Entonces ahí hay que dar una disputa política, ¿no?, a nivel nacional y provincial para revertir estas políticas, ¿no?, para que haya una distribución diferente del presupuesto a nivel nacional y provincial. Y lo mismo a nivel municipal. Efectivamente tiene que haber un vuelco del presupuesto en salud, educación y políticas sociales para empezar a paliar esta situación de crisis que estamos viviendo los lomenses y fundamentalmente los más pobres. Por eso ahí hay un tema que se puede resolver de manera municipal, que tiene que ver con la infraestructura, con poder colaborar, con mejorar la infraestructura de las escuelas que se caen a pedazos, por un lado, y después, por otro lado, hoy lo vemos y lo decíamos antes con el tema de los comedores, hay un problema de emergencia social alimentaria fundamental, y hoy nuevamente, lamentablemente, las escuelas son un elemento de contención, una institución de contención social fundamental, lo cual no tendría que ser. Pero entendemos que el municipio tiene que atender esta situación y reforzar los comedores en las escuelas, reforzar los merenderos en las escuelas, porque es una necesidad acuciante, y además porque a nivel provincial hubo un cambio y ahora el municipio administra los comedores y los merenderos en las escuelas, ¿no? Entonces ahí me parece que tiene que asumir esa responsabilidad el municipio y reforzar este elemento de contención social que es fundamental. Y por último quería mencionar un elemento que tiene que ver con la violencia de género, ¿no?, que es un tema que es de una relevancia central hoy en la escena pública nacional, producto del movimiento Ni Una Menos, ¿no?, y esta nueva oleada feminista que puso en el centro de la escena la importancia que tiene combatir la violencia machista en nuestra sociedad, que tiene como máxima expresión los femicidios. Hoy en Lomas de Zamora hay un solo refugio, o sea, que además no tiene el debido equipamiento y no tiene profesionales. Nosotros creemos que hay que declarar la emergencia social con respecto a la violencia hacia las mujeres, implementar todo un sistema integral de contención con casas violetas, con refugios y además con educación sexual integral en todas las instituciones municipales y una concientización y una formación en violencia de género de todos los agentes municipales, de todos los trabajadores y trabajadoras municipales, porque entendemos que es un tema transversal y que atraviesa todas las políticas públicas del municipio y creo que hoy es un tema que obviamente no está en el centro de la agenda municipal
y tenemos que discutirlo en esta campaña. Era lo que opinaba Ezequiel Aro del Frente Vamos sobre políticas sociales, salud y educación. Estamos discutiendo con candidatos a concejales de Lomas de Zamora. Momento ahora de escucharlo sobre este eje de políticas sociales, salud y educación al candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores para concejal en Lomas de Zamora, Miguel Pallarols. Bueno, es un tema que tiene que ver mucho con mi tarea. Yo soy profesor de historia, trabajo en una escuela pública de Lomas de Zamora, soy director de una escuela secundaria en Villa Albertina, a un costado del Campo Tongui, con lo cual a mí nadie me puede venir a decir lo que es la realidad social y los padecimientos que tiene una franja importante de los vecinos que están ubicados en uno de los sectores más postergados de Lomas de Zamora. Y acá se condensan un sinnúmero de problemas. Entonces, acá se han volcado arriba de la mesa una serie de conceptos y de ideas que me parece que abundan en un nivel de imprecisiones que son notables. El acuerdo salarial no fue de 27%. Si lo escuchás a Finocchiaro, que ahora va a ser ministro de Educación de la Nación, porque Bullrich, ¿no? Esteban Bullrich sale a disputar una candidatura en la provincia de Buenos Aires, con el único mérito de haber cerrado la paritaria nacional docente, porque no tiene otra cosa, fue del 21%. Si sumamos los 3 tramos, da 24%. Ahora, cuando uno anualiza, esa anualización da por abajo del 13%. Entonces, seguimos en la misma línea del gobierno nacional y provincial de trasladar sobre las espaldas de los trabajadores un ajuste que se expresa, por ejemplo, en el techo que han tenido todas las paritarias y que han firmado todos los sindicatos. Y digo esto porque es muy difícil escindir la discusión en el ámbito municipal a la centralización política que todos tenemos a nivel nacional y tenemos a nivel provincial. Digo porque se acaba de discutir en el Consejo del Salario un mínimo vital y móvil de 8.864 pesos. Hasta diciembre, a partir de enero se va a ir a 9.500 y un año de 13 meses porque recién en julio se iría a 10.000. Todos sabemos, porque esto ha sido súper mediático, que los sindicatos plantearon un salario mínimo de 14.000. Abundan las mediciones sobre la canasta de pobreza en 15, los sindicatos, las centrales sindicales pidieron 14, las patronales contraofertaron 9.800 y el gobierno por decreto saca este esquema que yo acabo de describir. Y en esa línea están el resto de todos los salarios de los trabajadores porque todas las paritarias han cerrado en esos niveles y tenemos a dirigentes de las centrales sindicales que forman parte de las listas o de las bancadas de los Massa, del PRO, del Frente para la Victoria. Entonces, en el municipio ocurre lo mismo. Venimos padeciendo un ajuste, un recorte que, como se ha señalado acá, la educación y la salud no están exentos. Y ya que hablamos de políticas sociales, después quiero hacer un apartado sobre el problema de la seguridad, que hay que involucrarlo dentro de lo que son las políticas sociales. Con respecto a la educación, voy a discrepar con Teresa. Nosotros proponemos volver a un sistema nacional unificado. Hoy tenés 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires son 24 distintos y tenemos 24 distritos distintos en términos de política educativa. Vas a la ciudad de Buenos Aires y siguen con el esquema de la vieja 1420. Venís a la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires tenés la reforma de la reforma de la recontra reforma y de la recontra super reforma. Y ahora se está planteando desde el PRO reducir y modificar la escuela secundaria. Una adaptación a los planes de los organismos financieros internacionales que tienen que ver con la descentralización. Y en la descentralización está la cuestión de municipalizar como un mecanismo de liquidación de la escuela pública. Porque imagínense ustedes, ¿cuál es el argumento de Vidal para aplicar el ajuste? Que el mismo que tenía Scioli, el déficit fiscal. Una provincia quebrada. Todo el mundo se llena la boca hablando de todas las potencialidades que tiene la provincia de Buenos Aires. La provincia más rica del país, la que más recauda. Ahora está súper quebrada. Tan quebrada está que meten la mano en los fondos de la jubilación, en las cajas de la jubilación de los trabajadores. Entonces uno de los aspectos que la docencia está totalmente en alerta, y los estatales en general, es esta idea de que como expresión del ajuste se quiera liquidar el IPS. Cuando todo trabajador sabe que aporta el 11%
de su salario y nosotros aportamos el 16%. De todos modos, acá hay un consenso entre todos los partidos que hoy forman parte del elenco que gobierna, y en Provincia de Buenos Aires hay que decir, Massa ha cogobernado con Sarguini y con Vidal. Y lo mismo el intendente Izarralde, que salió al rescate de la gobernadora del primer presupuesto, diciendo, no muchachos, no nos confundamos, hay que votarle un presupuesto que no solo ajusta, sino que tiene otro soporte sobre la base del endeudamiento. O sea, una hipoteca que se está tirando sobre los vecinos de todas las provincias. Y Lomas de Zamora no es ajeno a esto. Nosotros entendemos que la educación tiene que ser nacional, que el salario tiene que ser nacional, y no puede un docente tener un salario de pobreza y tener el nivel de demanda que nosotros tenemos en las escuelas. ¿Cuál es el nivel de demanda? Tiene que ver con todo lo que acá se ha descrito. No está bien la población en Argentina. El trabajador, el que tiene trabajo, acaba de tener una rebaja salarial o una pérdida de poder adquisitivo importante. Hay mucho trabajador en negro con salarios que están muy devaluados. Por eso es un crimen suponer que una persona puede vivir con 8.864 pesos. Porque, nos guste o no nos guste, es la referencia que regula sobre todo el trabajo en negro. Y Lomas de Zamora, en este sentido, tiene esta característica. Acá podemos poner sobre la mesa el problema de la salada, el problema de la tercerización. Después nos vamos a meter por ahí en el otro eje que tiene que ver con el trabajo. Pero son los padecimientos. Entonces la escuela pública pasa a recibir las demandas de todo este tipo de cuestiones que son acuciantes. El consejo escolar brilla por su ausencia. Yo tengo 260 alumnos. Y a mí el consejo escolar me asigna 115 cupos. ¿Ustedes me quieren explicar cómo hago yo para darle de comer a 260 alumnos cuando el consejo escolar me asigna 115 cupos? Si yo tengo algún problema que tiene que ver con que no se pueda cocinar, tengo que pedirle al proveedor sándwiches. ¿Saben cuántos sándwiches me traen? 115. Y yo me considero absolutamente preparado para la tarea que desarrollo, amerito con mis títulos, y yo lo digo humildemente, porque a mí no se me cae ningún anillo si yo tengo que preparar un sándwich o hacer otras cosas, pero lo que no puedo hacer yo, y no puedo hacer ningún compañero docente, es decirle a un pibe, usted come y usted no. Porque eso me parece que no corresponde. Obviamente, el sistema de salud está totalmente colapsado, porque no está a la altura de la circunstancia. El UPA solo tiene una guardia pediátrica los sábados a la mañana. Mi escuela está a 7 cuadras del UPA. El otro día, chicos jugando, uno se golpea el ojo. Lo tengo que subir al coche y llevármelo al UPA. No hay médico. No hay médico. ¿Y yo qué le digo a la mamá? Si los chicos juegan y los chicos se lastiman, los accidentes escolares están a la orden del día, porque los chicos tienen eso. En educación física, por ejemplo, es muy común. Estamos absolutamente librados a la buena aventura. Porque no hay. Pedís un móvil, una ambulancia, y por ahí con suerte llega. Ahora después vemos las publicaciones, ¿no? Las fotitos de los móviles. Entonces, en educación y en salud, el municipio no se puede desentender. Y quiero hacer una afirmación muy importante. Porque el municipio recibe 2 tipos de financiamiento para educación. El Fondo de Financiamiento Educativo. Entre enero y abril recibieron 44 millones de pesos. Yo quiero que se abran los libros. Nosotros vamos a promover en el Consejo Deliberante que se abran los libros, porque ¿saben qué? La política económica, los gastos, cuando se rinden, muestran la orientación que tiene una política. Todos los años el municipio convoca a todas las escuelas, nos entregan una serie de kits escolares que con el atraso que tenemos vienen muy bien, pero no alcanza y no pueden hacer pasar como política educativa la entrega de algunos kits, de alguna computadora o de algún plasma para alguna escuela. Es insuficiente y necesitamos que el Consejo Escolar se involucre directamente en el aumento de los cupos de los comedores. Los comedores dependen de desarrollo social es de la provincia, pero no puede ser el municipio un espectador de cómo el ajuste se aplica y el Consejo lo amplifica al espectro de las escuelas de Lomas de Zamora. El Allende, que está en Budge, es lo mismo. Está absolutamente colapsado. Yo llevo un alumno a Lastimoy y termino en el Alfaro o en el Eva Perón de Lanús, porque el Gandulfo, de acuerdo a la ubicación geográfica de mi escuela, me queda más lejos. Y no puedo, como dije antes, recurrir a esto. Está faltando personal.
tengo una salita a pocas cuadras de mi escuela, la Finoquieto, absolutamente vaciada. El otro día lo pica un insecto, un alumno ni siquiera vio en un Benadryl. Estamos hablando de cuestiones muy elementales. Y con respecto a la seguridad, nosotros queremos señalar acá que todos los bloques, desde Martín Insaurralde, que desde Puerto Madero mira el padecimiento de los vecinos, como el matrimonio que mataron en la zona de San José, como el chiquitito que mataron en Centenario, y como los padecimientos que tienen todos los trabajadores que tienen que salir de madrugada a laburar y están expuestos a la inseguridad. Y hay un elemento común entre todos los partidos que tiene que ver con imputarle a los jóvenes la responsabilidad del problema de la inseguridad. Entonces esto es una luz verde que tienen la fuerza de seguridad, ¿para qué? Para atacar a la juventud. Nosotros hemos tenido un problema con un compañero detenido en el barrio del Progreso, en un comedor, por parte de la policía, que acosa a la juventud, que trata de instaurar el miedo para evitar que los vecinos se organicen contra el ajuste. Entonces queremos hacer una fuerte denuncia en ese sentido como parte de las políticas sociales. El municipio no puede estar ajeno y no puede solo solicitar todos los bloques, porque esto lo piensa Massa, lo piensa Insaurralde, que la responsabilidad es de los jóvenes. A los jóvenes les tenemos que ofrecer una salida, porque acá, como dice todo el mundo, los tranzas tienen vía libre y con la droga recauda la policía, recauda la justicia. Entonces no podemos hacernos los desentendidos y adjudicarle a la juventud, que es la que más padece el problema de la desocupación, este tipo de problemas.